Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 21 de agosto. Es viernes de la semana 20 del tiempo ordinario. Como todos los viernes, es día de carácter penitencial, aunque no sea Cuaresma o Adviento. Siempre hemos de mirar a la cruz de Cristo con verdadera gratitud, ponernos delante de la cruz y meditar, por ejemplo, en nuestros pecados que han llevado a Cristo a subir a la cruz y a derramar su sangre por nosotros para que tengamos vida. Me amó y se entregó por mí, que es siempre una lección por aprender. Y que esa entrega de Jesús nos lleve también a entregarnos los unos a los otros y construir desde el amor, desde la cruz también y el sacrificio de cada día, el seguimiento del Señor. Seamos sacerdotes, religiosas, matrimonio, solteros, da igual, todos estamos implicados. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. El Evangelio de hoy es Mateo 22, 34 al 40. Unos fariseos le preguntan a Jesús acerca del mandamiento principal y primero. Se trata de dejar claro que Jesús no sabe interpretar la ley y por tanto no es una persona digna de crédito. La pregunta es difícil, ¿eh? Entre los judíos había entonces una gran división de opiniones acerca de cuál era el mandamiento más importante. El estudio de la ley de Moisés les había llevado a deducir de ella una serie interminable de mandamientos, hasta llegar a sus 248 preceptos y 365 prohibiciones. Con el fin de vivir en total fidelidad a la ley, habían multiplicado tanto los mandamientos que eran incapaces no ya de cumplirlos, sino incluso de recordarlos. Mediante eruditas disquisiciones, los maestros de la ley trataban de establecer una jerarquía entre sus normas. En esa discusión pretenden involucrar a Jesús y ponerlo en evidencia. Jesús cita Deuteronomio 6:5, es el mandamiento del amor a Dios, recitado diariamente por los judíos como parte de su oración, Shema Israel, escucha Israel, ¿no? El primero de los mandamientos es, pues, el amor a Dios. Este amor debe ser como todo el corazón, íntegro, no dividido, con toda el alma, con la vida entera y con toda la mente, en una búsqueda del conocimiento pleno de Dios. Pero Jesús, no conforme, respondiendo a la pregunta, propone un segundo mandamiento semejante en importancia al anterior. Cita de nuevo la Escritura, esta vez un pasaje del libro del Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la época en que se escribe el Evangelio se discutía acerca de si mi prójimo era solo aquel que pertenecía al pueblo de Israel o también el extranjero que se hubiera instalado en sus tierras. Jesús amplía el sentido de prójimo a todos los seres humanos. Incluso amad a vuestros enemigos, nos dirá, ¿no? Este amor no es un sentimiento, una simpatía que brota espontáneamente, sino un comportamiento solidario. En este sentido, prójimo es especialmente todo ser humano débil, necesitado, enfermo. El amor al prójimo es un mandamiento semejante al amor de Dios. Une, por tanto, dos citas de la Escritura relacionando dos mandamientos que en su origen estaban separados. Como si dijéramos una cosa era el amor a Dios y otra el amor a los demás. Jesús los pone al mismo nivel. Ambos mandamientos son semejantes, dice el texto, y constituyen el fundamento de la ley y los profetas, es decir, lo que los cristianos de la época del evangelista conocían como nuestro Antiguo Testamento. Lo verdaderamente importante no es saber cuál es el mandamiento principal,
sino dónde está el origen de todos ellos. Del mandamiento del amor a Dios y al prójimo se derivan todas las enseñanzas de la ley y los profetas. Es, por tanto, una invitación a abrir la vida a Dios y al prójimo, y también como la llave que le permitirá leer e interpretar en cristiano las sagradas escrituras que hemos recibido. El amor es propuesto, por tanto, como la clave de nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Ambas expresiones del amor son diferentes, pero están indisolublemente unidas. Reflexionemos sobre la novedad que significa este mandamiento en nuestra sociedad y en nuestra vida, comprometiéndonos en la construcción del reino desde estos valores que no son propios, ¿no? La originalidad de la respuesta de Jesús está, pues, por un lado, la centralidad. Jesús afirma que estos dos mandamientos resumen y sostienen toda la ley y los profetas. Ese doble mandamiento del amor es el que da sentido a cualquier otra prescripción, que en tanto es válida en cuanto sea medio y camino para el amor. Por otro lado, la equiparación. Jesús iguala esos dos mandamientos, los equipara de tal modo que los convierte en uno. El segundo, dirá, es semejante al primero. Amar al prójimo es amar a Dios. Jesús sabe que el que ama a Dios, porque se siente amado por Él, es capaz también de amar a los demás e incluso de amarse a sí mismo, alejado de toda forma de egoísmo, ¿no? A partir de ese amor a uno mismo, también tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿no? Y lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie, ¿eh? Por eso San Agustín se atrevió a concluir: ama y haz lo que quieras, pero ama de verdad y no cualquier cosa, ¿eh? Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Pío X, Papa, un Papa muy querido. Es el Papa que abrió la posibilidad de la primera comunión a los niños y el acercamiento de la Eucaristía en edad temprana, ¿no? José Sarto, que así se llamaba, de familia campesina, nació en Riese, Treviso. En 1835 fue sucesivamente ordenado sacerdote a los 23 años, canciller de la Curia y director espiritual del seminario de Treviso, obispo de Mantua, patriarca de Venecia y cardenal. En el cónclave de 1903, en el cual el cardenal Rampolla no pudo obtener la tiara a causa del veto de Austria, salió elegido papa el cardenal Sarto, quien adoptó el nombre de Pío. Si bien nadie discutió la santidad personal de Pío X, su sentimiento profundamente religioso y sus valores humanos, sobre todo como organizador y hombre emprendedor, su pontificado, o mejor dicho, muchas de las obras que llevó a cabo como supremo pontífice, sí que están sometidas a discusiones. Ciertamente se rodeó de consejeros que no siempre le ayudaron a estar a la altura de la época, de una época sin duda difícil e interesante. Más bien mal político, en contraste con su antecesor León XIII, desinteresado por la diplomacia, adoptó en la política externa de la Iglesia unas actitudes intransigentes contra toda apertura que pudiera ser sospechosa de liberalidad. Esto le condujo a los graves conflictos con Rusia, Alemania, Estados Unidos. Se negó a aceptar que le visitara el presidente Theodore Roosevelt, España, Portugal, Francia, hasta llegar en algún caso a romper las relaciones diplomáticas. Y en el campo político social tuvo también desavenencias con los italianos, incluso con los católicos, porque el Papa temía la democratización como detrimento de unos sistemas que hoy hemos de calificar de paternalistas, así como le repugnaba la colaboración con los partidos no declaradamente católicos. Hay que decir también que no podemos juzgar con criterios de hoy la actuación de un hombre que vivió en una época determinada y tuvo un contexto determinado, ¿no?
En el ámbito científico y en el intelectual adoptó el Papa, por lo general, unas actitudes conservadoras, no solamente ante las desviaciones del modernismo, sino también de todo progresismo que tuviera las apariencias de una disminución o de un peligro para los valores tradicionales del cristianismo. El desinterés de San Pío X por la diplomacia tuvo, a pesar de todo, sus consecuencias positivas. Permitió que el Supremo Pastor se dedicara plenamente a los intereses internos de la Iglesia, a los del clero y del todo el pueblo fiel, del magisterio eclesiástico, de las misiones. Cambió la postura vaticana respecto a la cuestión romana, abriendo una puerta hacia la solución posterior de la vida política vaticana. A pesar de conservar la idea centralista del régimen eclesiástico, deshizo bastantes las barreras que en la curia romana son un obstáculo para el buen desarrollo de la pastoral a causa de la rutina burocrática. Se preocupó por los movimientos que bajo el pontificado de Pío XI habían de recibir el nombre de Acción Católica. Mejoró la formación de los candidatos al sacerdocio y la enseñanza del catecismo. Fomentó la comunión frecuente e instituyó la de los niños, independientemente del movimiento litúrgico, pero influyendo en él, reformó la liturgia, interesándose particularmente por el canto en el culto, y ordenó la nueva codificación más sencilla de las leyes canónicas. Apenado por la guerra que ya vislumbraba Europa, murió el 20 de agosto de 1914. Fue beatificado en 1951 y canonizado 3 años después. Hasta la última reforma se celebraba su fiesta el 3 de septiembre. Ahora lo hemos acercado mucho más a sus días natales. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio del Papa San Pío X. Os deseo muy buen día, os bendigo y os abrazo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Os quiero.